Durante décadas, Ace Frehley ha sido más que un simple guitarrista. Es una leyenda viva del rock. Su figura blanca como la plata, su guitarra que brilla en el escenario y su genio rebelde lo han convertido en uno de los íconos más poderosos de la banda Kiss. Pero tras la máscara, el ruido y los aplausos, se esconde un hombre cada vez más solitario. En los últimos años, esta soledad se ha vuelto una constante. Sus amigos cercanos dicen que, aunque todavía recibe mensajes de fans y ofertas musicales, su mundo privado se ha reducido a un pequeño círculo de silencio y recuerdos. Ace, cuyo verdadero nombre es Paul Daniel Frehley, nació en el Bronx en 1951 y desde muy joven expresó su pasión por el sonido, la electricidad y la libertad que solo la música puede brindar. Kiss fue su plataforma de lanzamiento, pero también su destino. A medida que el éxito crecía, también lo hacían las giras, los excesos, la presión y el aislamiento. El hombre que se escondía tras el maquillaje comenzó a desvanecerse, dejando atrás una leyenda difícil de mantener. En los últimos meses, según fuentes cercanas, Frehley decidió retirarse definitivamente de los escenarios, alegando agotamiento físico y mental. La última aparición pública de Ace Frehley fue en un pequeño evento en Nashville, donde, frente a una gran multitud de fans, interpretó una versión acústica de New York Groove. Los presentes comentaron que le temblaba la voz, no necesariamente por la edad, sino por la emoción. Luego pronunció lo que hoy parece una despedida prematura. A veces volver a casa significa despedirse de todo. Nadie esperaba que esas palabras estuvieran entre las últimas en público del legendario guitarrista. En su casa de Mount Kisco, al norte del estado de Nueva York, Ace llevaba una vida discreta. Lejos de los focos, dedicaba su tiempo a escuchar vinilos, reseñar discos antiguos y escribir letras que, según sus allegados, nunca tuvo intención de publicar. La pandemia lo afectó profundamente. Varios amigos cercanos habían fallecido y la cancelación de giras lo había sumido en un largo periodo de introspección. Se sentía olvidado, perdido en el tiempo, recordó un ex técnico de sonido. Decía que el rock no tenía alma, que era solo ruido y vanidad. En las semanas previas a su muerte, Ace había minimizado el contacto, incluso con su familia. Su hermana, Nancy, con quien mantuvo una relación esporádica, fue una de las pocas personas que lo visitaron. No quería ver a nadie, confesó. Solo me pidió que pusiera un disco de los Rolling Stones y lo dejara en paz. Esa visita, sin que él lo supiera, fue el preludio del final. La madrugada del jueves, el silencio invadió su casa. Fue su asistente, al notar que no contestaba el teléfono, quien decidió entrar. Lo encontró reclinado en su sillón favorito, con la guitarra apoyada en el pecho y un cuaderno abierto en el regazo. Escrito con letra borrosa, en la página había una línea: el ruido se desvanecerá, pero la música permanecerá. El sencillo pero contundente mensaje manuscrito se interpretó como su último mensaje al mundo. La noticia de su muerte no se conoció de inmediato. Durante horas, la familia intentó mantener la información en privado, mientras las autoridades confirmaban la causa. No había señales de violencia ni evidencia de suicidio. Todo indicaba que Ace Frehley había fallecido en paz mientras dormía. Un final en paz para un hombre que vivió entre la luz brillante y la oscuridad más profunda. A medida que la noticia comenzaba a difundirse, las redes sociales se volvieron virales. Millones de fans de todas las generaciones expresaron su dolor e incredulidad. El espíritu de Kiss se ha ido, escribió un seguidor en Twitter. Gene Simmons, su excompañero de banda, publicó una foto en blanco y negro con un breve mensaje. Gracias por estar ahí, Ace. Tu llama será eterna. Paul Stanley, más reservado, escribió simplemente: el espacio en el escenario ahora está vacío. La muerte de Ace Frehley marcó no solo el final de una vida, sino también el cierre simbólico de una era. En su último silencio, el guitarrista pareció recordarnos que la música rock no ha muerto, simplemente ha cambiado de forma.
Las guitarras pueden dejar de sonar, pero su historia sigue viva, resonando en cada nota que inspiraron. Antes de convertirse en una leyenda mundial, Ace Frehley fue simplemente un chico del Bronx que soñaba con escapar de la rutina. Nació el 27 de abril de 1951, en una familia trabajadora de origen neerlandés y alemán. Su padre era ingeniero eléctrico, su madre ama de casa, y ambos veían en la música una distracción inocente, sin imaginar que su hijo haría de ella su destino. Desde los 13 años, Ace ya experimentaba con guitarras, cables y amplificadores que él mismo reparaba con piezas recogidas en los barrios industriales de Nueva York. Siempre tenía las manos manchadas de grasa y olor a electricidad, recordaba a su hermano Charles. Pero cuando tocaba, todo se transformaba, el ruido se volvía energía pura. Su adolescencia fue turbulenta. Problemas escolares, peleas callejeras, noches de bares y amistades con músicos locales marcaron su carácter rebelde. Sin embargo, esa rebeldía no era gratuita. Frehley sentía que el mundo no tenía espacio para los que soñaban distinto. Su guitarra se convirtió en refugio y su música en un grito de libertad. A finales de los años 60, influido por Jimi Hendrix, The Who y Led Zeppelin, Ace comenzó a crear su propio estilo. Una mezcla de potencia, teatralidad y sensibilidad técnica que pronto llamaría la atención. En 1972, un anuncio en el Village Voice cambió su vida. 3 jóvenes músicos buscaban un guitarrista solista para un nuevo proyecto de rock. El anuncio era breve, casi anodino, pero Ace sintió una corazonada. Llegó a la audición con una guitarra Les Paul colgada al hombro y botas de plataforma plateadas. Cuando comenzó a tocar, Gene Simmons y Paul Stanley se miraron sorprendidos. El tipo no solo tocaba bien, parecía venido de otro planeta, contó más tarde Simmons. Así nació Kiss, con maquillaje blanco y negro, luces cegadoras y un sonido que combinaba el glam con la agresividad del hard rock. Kiss se convirtió en un fenómeno imparable. Frehley creó su personaje, The Spaceman, inspirado en su fascinación por la ciencia ficción y los viajes interestelares. Su imagen, ojos delineados de plata y una estrella que irradiaba energía cósmica, representaba la conexión entre el hombre y lo desconocido. En los escenarios, Ace parecía flotar. Su guitarra lanzaba chispas, humo y fuego, mientras el público rugía como si presenciara un ritual. Era el héroe galáctico del rock, el más misterioso del cuarteto. Pero detrás del maquillaje, había un joven inseguro, tímido y cada vez más atrapado en la maquinaria del éxito. Las giras eran agotadoras, los contratos interminables y la fama, un monstruo que devoraba su privacidad. No sabía decir que no, confesaría años después en su autobiografía No Regrets. El personaje me consumía. Cuando me quitaba el maquillaje, ya no sabía quién era Ace Frehley y quién era The Spaceman. Aquella dualidad, fascinante para el público, se convirtió en una carga emocional difícil de sostener. A mediados de los 70, Kiss llenaba estadios en todo el mundo. Los discos Destroyer, Love Gun y Alive se transformaron en himnos generacionales. Ace no solo aportaba su talento con la guitarra, sino también una actitud diferente, más intuitiva, más libre. Su solo en Shock Me, 1977, fue el primero que interpretó con la guitarra lanzando humo, una imagen icónica que definió la estética del grupo. Sin embargo, el brillo tenía un precio. Frehley empezó a caer en el círculo vicioso de las adicciones. El éxito y la presión de mantener el mito lo empujaron hacia el alcohol y otras sustancias. Los conflictos internos con Simmons y Stanley se hicieron cada vez más frecuentes. Mientras los otros dos se centraban en la marca, el negocio y la disciplina, Ace prefería el caos creativo. Era un genio, pero impredecible, recordaría Paul Stanley. Podía tocar como un dios un día y desaparecer al siguiente. En 1982, tras años de tensiones y excesos, Frehley abandonó la banda. El Spaceman se apagaba. Su salida de Kiss marcó un punto de inflexión.
Muchos pensaron que sin el maquillaje y la maquinaria detrás, Ace desaparecería. Pero no fue así. En los años 80 y 90, lanzó varios discos en solitario, destacando Frehley's Comet, que obtuvo buenas críticas y demostró que su talento seguía intacto. Su forma de tocar, con esos riffs galácticos y solos llenos de emoción, influenció a generaciones de guitarristas, desde Slash hasta Dave Grohl. Aún así, el fantasma del pasado lo perseguía. Las giras eran más pequeñas, los escenarios más modestos, y la fama de Kiss continuaba eclipsando sus esfuerzos. Podía llenar un estadio hace 10 años, decía en una entrevista de 1994. Y ahora toco en un club donde caben 300 personas. Pero cuando veo a alguien llorar escuchando mis canciones, sé que sigo vivo. Esa frase, cargada de melancolía, reflejaba la esencia de Ace Frehley, un artista que nunca dejó de buscar la conexión humana más allá de los focos. El mito del Spaceman sobrevivió a la industria, a la moda y al tiempo. Pero detrás del mito seguía el hombre solitario, el muchacho del Bronx que, a pesar de los aplausos, nunca dejó de sentirse fuera de lugar en la tierra. En ese contraste, entre la estrella y el vacío, entre la electricidad y el silencio, se encontraba la verdadera tragedia de Ace Frehley. El éxito, para Ace Frehley, fue un arma de doble filo. Lo llevó a la cima del mundo, pero también lo empujó hacia los abismos más oscuros de su mente. Cuando dejó Kiss en 1982, lo hizo exhausto, desilusionado, y con la sensación de haber perdido el control de su propia vida. El personaje del Spaceman, el viajero cósmico de la guitarra eléctrica, había devorado al hombre real. Ace ya no sabía si el público lo amaba por su música o por el mito que representaba. Lo cierto era que, sin el maquillaje y sin el rugido de los estadios, su mundo se volvió insoportablemente silencioso. Durante los primeros años de su carrera en solitario, Frehley intentó reinventarse. Se rodeó de nuevos músicos, grabó discos, hizo giras pequeñas e incluso trató de mantenerse sobrio. Pero el pasado lo perseguía con una insistencia cruel. Las adicciones al alcohol y las drogas, que durante años había logrado ocultar tras la máscara del rock, se intensificaron. En varias entrevistas, Ace reconoció que su vida se había convertido en una montaña rusa de euforia y depresión. Me subía al escenario como si fuera un dios, decía, y me bajaba sintiéndome el tipo más solo del planeta. Sus relaciones personales reflejaban ese mismo caos. Se casó con Janet Trerotola en los años 70 y juntos tuvieron una hija, Monique. Pero el matrimonio fue tormentoso, marcado por infidelidades, ausencias y episodios de violencia verbal. Ace estaba casado con su guitarra, diría su esposa tiempo después. No había espacio para nadie más. Tras su divorcio, vivió romances intermitentes, casi siempre fugaces, con mujeres que lo admiraban más por su pasado que por su presente. El amor, para él, se convirtió en una quimera inalcanzable. A mediados de los 90, intentó rehabilitarse. Pasó por varias clínicas de desintoxicación, algunas por voluntad propia y otras por recomendación médica. Su cuerpo comenzaba a mostrar las huellas del abuso: manos temblorosas, insomnio crónico, pérdida de memoria. Sin embargo, cada vez que lograba mantenerse limpio, volvía a caer en el mismo patrón. Era como si no pudiera soportar la sobriedad, relató un antiguo compañero de gira. Cuando estaba limpio, el silencio lo mataba. En 1996, la reunión de Kiss parecía ofrecerle una segunda oportunidad. Gene Simmons y Paul Stanley lo invitaron a regresar para una gira mundial con la formación original. El público enloqueció. Los estadios volvieron a llenarse, las luces a brillar, los fans a gritar su nombre. Pero detrás del escenario, las viejas tensiones reaparecieron. Ace se sentía controlado, vigilado, excluido de las decisiones importantes. Volvía a ser un invitado en mi propia banda, diría años más tarde. A pesar del éxito económico, la gira no sanó sus heridas, solo las profundizó. El regreso fue breve. Después de varios conflictos contractuales,
Frehley abandonó Kiss definitivamente a principios de los 2000. Desde entonces, su carrera tomó un rumbo errático. Publicó discos esporádicos, algunos de notable calidad como Anomaly, 2009, o Space Invader, 2014. Pero ninguno logró devolverle el brillo perdido. Su nombre seguía siendo respetado entre los músicos, pero el público joven lo recordaba apenas como una reliquia del pasado. A veces, en entrevistas televisivas, se reía de sí mismo. «Soy un extraterrestre jubilado varado en la Tierra», decía entre risas, pero sus ojos delataban una tristeza profunda. Con el tiempo, la soledad se convirtió en su compañera más fiel. Ace se refugió en la pintura, en la escritura y en su pequeño estudio casero, donde grababa sin presión ni expectativas. Pasaba las noches mirando documentales sobre astronomía y tocando versiones lentas de sus antiguas canciones. En sus cuadernos, escribía frases que mezclaban la nostalgia y la resignación. El universo es infinito, pero mi viaje está llegando a su fin. Los amigos que aún lo visitaban contaban que era un hombre amable, divertido, pero emocionalmente frágil. Cuando hablaba de su hija, se iluminaba, recuerda un vecino. Pero cuando alguien mencionaba a Kiss, cambiaba de tema. Decía que ese capítulo estaba cerrado para siempre. En entrevistas más recientes, Ace insistía en que ya no buscaba la fama, sino la paz. «He tenido todo lo que un hombre puede tener», afirmó en 2022. «Ahora solo quiero silencio y tiempo». Ese silencio, sin embargo, se volvió absoluto en los últimos meses. La salud de Ace se deterioró notablemente. Problemas cardíacos, una leve insuficiencia respiratoria y dolores crónicos lo obligaron a cancelar varias presentaciones. Su círculo íntimo se redujo a 3 personas. Su asistente personal, un médico que lo visitaba semanalmente, y un viejo amigo que le llevaba comida y medicamentos. Nadie más tenía acceso a él. Estaba cansado pero tranquilo, diría luego su médico. Me habló de su vida como si ya estuviera despidiéndose. Así vivió Ace Frehley sus últimos años. Sin ruido, sin multitudes, sin máscaras. Solo con su guitarra y sus recuerdos. Tal vez esa era su manera de reconciliarse con todo lo que había sido. Un chico del Bronx que alcanzó las estrellas, las tocó con los dedos, y luego las vio desvanecerse una a una en el silencio del espacio. Los últimos días de Ace Frehley estuvieron marcados por una calma casi inquietante. Quienes lo conocieron sabían que esa serenidad no era habitual en él. El hombre que había pasado su vida entre giras, escenarios y tormentas interiores parecía, de pronto, en paz. Había dejado de beber, había reducido su medicación y, según contó su médico, había comenzado a escribir lo que él llamaba cartas al universo. Eran fragmentos breves, frases sueltas, reflexiones que mezclaban gratitud y arrepentimiento. He tocado frente a millones, pero las notas más bellas fueron las que nadie escuchó, escribió en una de ellas. En las semanas previas a su fallecimiento, Ace pasó la mayor parte del tiempo en su casa de Mount Kisco. La residencia, modesta y rodeada de árboles, se había convertido en su santuario. Desde su ventana podía ver el bosque iluminado por la luna, una imagen que, según su asistente, le recordaba las luces del escenario. En su estudio, conservaba cientos de guitarras, fotografías y recortes de prensa, todos ordenados con meticulosa precisión. Era como si estuviera preparando un museo de su propia vida, contó su asistente. Cada objeto tenía un lugar, cada recuerdo una historia. Una semana antes de su muerte, recibió la visita de su hija Monique. No se veían desde hacía meses. El reencuentro fue emotivo y breve. Lo encontré más frágil, pero con una paz que nunca había visto en él, confesó Monique en una entrevista posterior. Me pidió que no llorara si algo le pasaba, que la música nunca muere. Pasaron la tarde escuchando viejos discos de Kiss, y Ace le mostró un cuaderno lleno de letras inéditas. Eran canciones tristes pero bellas. Hablaban de despedidas, de viajes a otros mundos. Creo que ya sabía que se iba.
El jueves 9 de octubre, Ace se acostó temprano. Había pasado el día organizando sus vinilos y limpiando su guitarra favorita, la Gibson Les Paul Custom de 1973, aquella que lanzaba humo en los conciertos. Al caer la noche, escribió una última frase en su cuaderno. El viaje termina donde empezó, en el silencio. Fue lo último que dejó por escrito. A la mañana siguiente, su asistente lo encontró sentado en su sillón, con la guitarra sobre el pecho y una leve sonrisa en el rostro. No había señales de sufrimiento. Parecía dormido, como si hubiera decidido marcharse escuchando su propia melodía interior. La noticia de su fallecimiento se mantuvo en reserva durante varias horas. Su familia quiso confirmar todo antes de hacerlo público. Finalmente, el comunicado oficial fue breve y respetuoso. Con profunda tristeza, la familia Frehley informa del fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista legendario, amado padre y amigo. Partió en paz en su hogar, dejando tras de sí una vida dedicada a la música y a la libertad artística. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor. Miles de fanáticos, desde Argentina hasta Japón, compartieron fotografías, entradas de conciertos, tatuajes con su rostro y videos de sus solos más memorables. La frase, "El Spaceman ha vuelto al espacio", se convirtió en tendencia mundial. Gene Simmons publicó en su cuenta de X, Twitter, "La familia Kiss está de luto. Ace fue, es y será parte de nuestra historia. Gracias por la magia, hermano". Paul Stanley, más discreto, escribió: "El silencio del universo suena un poco más fuerte hoy. Las reacciones de la comunidad musical no se hicieron esperar". Dave Grohl, líder de Foo Fighters, declaró: "Sin Ace, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Él nos enseñó que el rock no es técnica, sino alma". Slash, guitarrista de Guns N' Roses, publicó una foto sosteniendo una Les Paul plateada. "Cada riff que toco lleva algo de Ace Frehley. Adiós, maestro". Incluso artistas de generaciones más jóvenes, como Billie Eilish y Post Malone, rindieron homenaje al hombre que inspiró a millones de músicos a mirar más allá del escenario, hacia las estrellas. Los medios de comunicación se volcaron a repasar su legado. Rolling Stone publicó una edición especial titulada Ace Frehley, el astronauta del rock, donde destacaban su estilo inimitable, su influencia técnica y su espíritu irreverente. En las radios clásicas de Estados Unidos, sonaron durante todo el fin de semana canciones como Shock Me, Rocket Ride y New York Groove. Era como si el mundo entero estuviera rindiendo tributo al último acorde de una sinfonía que había durado más de medio siglo. El funeral, celebrado en una ceremonia privada en Nueva York, reunió a pocas personas. No hubo flashes, ni discursos largos, ni grandes gestos de espectáculo, solo música. Una banda interpretó una versión instrumental de New York Groove, mientras una grabación con la voz de Ace sonaba de fondo. Su hija depositó sobre el ataúd una púa de guitarra y una nota que decía: "Tu viaje continúa en las estrellas". Fue el adiós perfecto para un hombre que siempre vivió mirando hacia el infinito. Aunque su cuerpo descansaba en la tierra, su espíritu parecía haber regresado al cosmos que tanto lo inspiró. Para millones de fans, Ace Frehley no murió. Simplemente emprendió otro viaje. Y en cada nota que vibra en una guitarra, en cada escenario donde se apagan las luces, hay un eco que recuerda su nombre. Porque el Spaceman nunca se fue, solo volvió a casa. La muerte de Ace Frehley no solo significó el adiós de una leyenda del rock, fue el fin de una época. Con él se apagó una forma de entender la música como experiencia total, como rito eléctrico entre el artista y el universo. Frehley no era solo un guitarrista virtuoso, era un arquitecto del sonido, un narrador de emociones traducidas en acordes galácticos. Su legado trasciende los discos, los escenarios y el maquillaje. Vive en la memoria colectiva de millones de personas que alguna vez soñaron con ser libres, rebeldes y auténticas como él. Durante más de 5 décadas,
Ace enseñó que el rock podía ser un espectáculo visual, pero también una experiencia espiritual. En cada presentación, convertía la energía en una especie de danza entre el fuego y la gravedad. Él tocaba como si estuviera hablando con las estrellas, diría más tarde su excompañero Gene Simmons. Y tenía razón. Frehley hizo de la guitarra un puente entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Su sonido, reconocible desde los primeros compases, era una mezcla de potencia, elegancia y vulnerabilidad. Detrás de cada riff había un grito de libertad. Su influencia es visible en generaciones enteras de músicos. Desde los años 80 hasta hoy, incontables artistas han reconocido que fue él quien les enseñó que la técnica no vale nada sin emoción. Slash, Tom Morello, Dave Grohl y hasta guitarristas de bandas más recientes como Muse o The Killers mencionaron alguna vez que su estilo estaba inspirado en la honestidad de Ace. No era un perfeccionista en el sentido académico, era un intérprete del alma. Tocaba con imperfecciones, con improvisaciones espontáneas, pero con una autenticidad imposible de replicar. Y eso, precisamente, es lo que lo hacía único. El mito del Spaceman trascendió los límites del grupo Kiss. Aunque su rostro estaba cubierto por el maquillaje plateado, detrás de esa máscara habitaba un artista que entendía el poder del silencio tanto como el del ruido. Ace Frehley fue, en muchos sentidos, el más humano de los miembros de la banda, el que dudaba, el que caía, el que se levantaba una y otra vez. Su vida fue una batalla constante entre la luz y la oscuridad, entre la fama y la soledad, y en esa lucha residía su grandeza. Tras su muerte, el interés por su obra se multiplicó. Los discos en solitario se revalorizaron, sus memorias volvieron a las listas de los más vendidos, y las plataformas digitales registraron millones de reproducciones de sus canciones. Pero lo más importante no fue la cifra, fue la conexión emocional que volvió a despertar. Fanáticos de todas las edades compartieron en redes frases como «Ace me enseñó a no tener miedo de ser diferente» o «Gracias por hacerme mirar al cielo cada vez que escucho una guitarra». Era como si su partida hubiera reavivado la chispa que encendió hace 50 años. El impacto cultural de Ace también se extendió al cine, la moda y el arte. Diseñadores y directores comenzaron a rendirle tributo reinterpretando su imagen icónica del Spaceman. El traje metálico, las botas imposibles, la mirada perdida en el infinito. En 2026, el Museo del Rock de Cleveland anunció la inauguración de una sala permanente dedicada a su carrera, titulada The Cosmic Journey. Allí se exhiben guitarras, bocetos, manuscritos y grabaciones inéditas de un hombre que siempre quiso volar más allá del ruido. En el plano personal, su historia se transformó en una advertencia y, al mismo tiempo, en una lección. Ace Frehley fue víctima de sus excesos, sí, pero también símbolo de redención. Logró sobrevivir a sus propios demonios durante décadas, reinventándose una y otra vez. En sus últimos años, cuando ya no buscaba escenarios sino paz, encontró un tipo distinto de éxito, la serenidad de saberse recordado no por lo que tuvo, sino por lo que dio. Esa fue su victoria final. Su hija, Monique, lo expresó mejor que nadie en el funeral. Mi padre no murió solo, murió acompañado por su música, y mientras alguien escuche una de sus canciones, él seguirá vivo. Esa frase se viralizó en cuestión de horas y millones de personas la compartieron acompañada de un mismo mensaje. El Spaceman no se fue, solo cambió de galaxia. Hoy, hablar de Ace Frehley es hablar de una generación entera que aprendió a soñar con guitarras encendidas. Su historia es la de un artista que lo tuvo todo, lo perdió casi todo y, aún así, dejó una huella imborrable. En el universo del rock, su estrella no se apaga, simplemente se transforma en constelación. Mientras las luces del escenario se desvanecen y el ruido de la multitud se extingue, el eco de su guitarra aún resuena. Cada nota de Shock Me o New York Groove suena como un latido que recuerda su presencia. Y en el silencio que sigue,
Uno puede imaginarlo viajando otra vez entre planetas, libre de las sombras que lo persiguieron. Ace Frehley no murió en soledad. Murió en el mismo lugar donde siempre quiso estar, entre el sonido y el infinito. Y quizás, en algún rincón del cosmos, su guitarra siga tocando esa melodía que nunca termina.